Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López de Experiencia Tech en un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada, grabando como siempre acá los estudios de Santiago Podcast. Métete a www.santiago Podcast y encuentra ahí el modelo que más te acomode para tus grabaciones. El día de hoy tenemos una invitada increíble, de esas que marcan pauta en el mundo de la innovación y del emprendimiento. Desde el día que yo descubrí que estaba ese rol y que estaba Javier en ese rol, traté incansablemente de conseguir un espacio como este. Y hoy tenemos esa suerte. Estamos felices en Experiencia Tech de contar con ella y de poder tener una conversación como las que tenemos en este video podcast. Una conversación cercana, amena, desde las personas, desde la humanidad, para luego ir descubriendo cómo estamos contribuyendo a transformar este lugar donde estamos viviendo. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también feliz, como estaba contando, de tenerte acá, finally. Feliz de estar acá también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javi. Para los que no sepan, claramente saben, Javi Araneda es la gerente de Startup Chile. Efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace casi un año, un poquito menos de un año. Cacha, qué bien. ¿Y cómo se ha sentido eso? Pucha, una responsabilidad tremenda, pero me siento así, un honor enorme. O sea, para mí Startup Chile, entonces un poco representar a Startup Chile, ser ahí un poco la cara visible del trabajo que se hace con un equipo increíble detrás. La verdad que es un honor tremendo. Así que gran responsabilidad, pero feliz de Seguro. hacerla. Javi, tú eres abogada, además hiciste un máster de innovación en la Católica, ¿cierto? Casa Central y San Joaquín. Lo que pasa es que lo hice como justo como post-pandemia, estábamos recién en eso, entonces tuve clase en todas partes. Tuve clase partí en Oriente, pues en San Joaquín, y de ahí de hecho terminamos en el nuevo centro que tiene la Católica ahí en Rosario Norte. Ah, claro, sí, Ahí terminamos, sí. Ya, qué bien. O sea, efectivamente estuviste en distintos lugares para dos programas. Efectivamente. Y Derecho sí fue en Casa Central. Sí, claro. Así que estaban todos. Muy bien, tengo una sobrina que está allá, por eso sé perfectamente que está en Casa Central. Muy bien. Saludos ahí a la Anto, que te vaya súper bien. Suerte harto. Suerte harto. La idea de esto es poder entender tu trayectoria, cómo llegaste, cómo una abogada con un máster en innovación termina siendo la gerente de Startup Chile, muy vinculado al programa de Corfo. Cuéntanos un poco. Perfecto. Fue un camino un poco largo porque yo no vengo de familia de emprendedores, que pasa muchas veces la gente que está en el mundo, en este ecosistema. No es el caso, para mí vengo de una familia de abogados. Y desde chica, claro, tenía estos referentes de abogados, bueno, y dentistas, pero en verdad nunca me interesó mucho esa parte, así que siempre fui abogado. Y tenía un tema también como con la justicia, ¿cachai? Yo decía como, para mí era importante así como valor general, me gustaba harto leer, entendía poco también de la vida, digamos, entonces dije, ya, Derecho es mi carrera. Y entré a estudiar Derecho y sufrí cada año que estudié Derecho. Hay gente que le encanta y lo ama, no, lamentablemente no fue mi caso, pero salí de Derecho y hice mi examen de grado, todo, y finalmente estaba buscando trabajo y dije, quiero hacer algo que genere un impacto. Como que ese fue mi foco, quiero poner la carrera y lo que aprendí a disposición del país, en este caso. Y en esa línea me puse a postular a ONGs, muchas ONG, y de rebote me llegó una oportunidad en una ONG que se llama Acción Emprendedora, que nace el año 2005, o sea, igual bien pionera en ese sentido. Sí. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás, que trabajaba con emprendimientos un poco más por necesidad y con algunos emprendimientos más innovadores, y ahí mandé currículum, participé y quedé como abogada en Acción Emprendedora. Ahora. Y ahí en verdad conocí el mundo del emprendimiento, me fui de a poquito aprendiendo, conociendo, y partí con el mundo de las mentorías, como que pasé de ser abogada a estar a cargo de la red de mentores, después de la incubadora, después de los servicios en general, y la verdad que ya como una enamorada del poder, un poco del emprendimiento, de lo transformador que puede ser. Y ahí, posteriormente, por una persona con la que trabajé en Acción Emprendedora, se abre en Startup Chile una posición que lo que hacía era vincular a las grandes empresas con el portafolio de startups. Ajá. Nuevamente postulo y quedo seleccionada en este cargo donde ya directamente dije, ya no soy más abogada. Porque igual en la ONG como buen circo pobre, sí, claro, y igual era la abogada y hacía todo. Entonces aquí en verdad fue como ya, dejé literalmente de ser abogada y ahí ya me empecé a meter en el mundo del emprendimiento tecnológico. Y que me enamoró de otra forma totalmente distinta también, porque creo que la tecnología te permite una escala, como poder escalar el impacto de una manera que para mí ha sido bien impresionante. Así que también dentro de Startup Chile, un poco moviéndome en distintos roles, que es algo que me ha gustado harto. He tenido la posibilidad de hacer distintas cosas dentro de Startup Chile y hoy día en el rol en el que estoy creo que me sirve harto haber pasado y haber como ejecutado un poco varios de esos procesos. Así que nada, llegué aquí y feliz de estar acá.
Oye, tremendo viaje. Qué entretenido este salto, porque efectivamente cuando es circo pobre uno hace de todo, eso es innegable, pero luego uno necesita tener de todas formas esa visión de los distintos espacios que están sucediendo al interior o de un emprendimiento o de una organización, porque te da una perspectiva distinta. Sobre todo lo que pasa gerencial, ya no te cuentan la historia de, oye, en esa área es un área que yo también colaboré, en un área que también trabajé. Lo viví. De hecho, ahí sigue trabajando Juanita. Claro. Entonces uno termina con vínculos emocionales, pero además también vínculos transformacionales, si tú me permites, porque la motivación es distinta para que las cosas sucedan o aceleradamente o de una manera más propositiva. Exacto. Cuéntame, cuando estuviste en todo este camino de traspaso hacia Startup Chile y en tu recorrido interno, ¿cuáles son las cosas que más te llamaron la atención del mundo de los emprendedores, este mundo de la innovación y los temas digitales? Creo que, bueno, son varias cosas. Creo que por un lado lo que te comentaba así como del impacto y la escala que se logra, creo que eso para mí ha sido como que me voló un poco la cabeza a medida que iba pasando. Pero creo que también uno ve que es un ecosistema que es bien particular. Yo vengo, claro, del mundo de los abogados, que no es necesariamente un ecosistema muy colaborativo, sí. Tiene ciertas particularidades. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, que este es un ecosistema donde honesta y genuinamente se busca colaborar. A veces a uno le funciona más, a veces le funciona menos, pero genuinamente eso existe y creo que es muy potente y muy poderoso. Y también, y específicamente los emprendedores, llama mucho la atención que hay ciertas características comunes que se dan desde temas de resiliencia, la flexibilidad y ciertas cosas también como el poder de la diversidad, que son temas que como que me han ido marcando en estos años. Qué increíble, me encanta eso, porque en general uno lo ve en el 1 a 1 con el emprendedor que conoce, con el amigo startupero que tiene por ahí, o en el evento que uno va y participa y trata de contribuir. Pero acá, desde Startup Chile, es una visión de escala del país. Estamos pensando cómo impactamos regionalmente y más allá, si es posible. Sí, cuéntame cómo funciona ese programa. Sí, bueno, Startup Chile, te cuento un poquito en términos generales. Startup Chile fue la primera aceleradora pública del mundo. Fue un experimento chileno, 100% made in Chile, que fue el año 2010, o sea, este año cumplimos 15 años, y el año 2010 en un contexto de crisis, sabemos que hubo un terremoto tremendo en Chile, además del contexto de crisis subprime, y es en este contexto donde dentro del Ministerio de Economía, específicamente se le pide a Corfo que se haga cargo y un poco lidere este programa en ese tiempo, que lo que buscaba hacer era atraer emprendedores de todo el mundo para conectarlos con Chile, conectarlos con otros emprendedores chilenos, conectarlos con actores del ecosistema chileno que estaba bien incipiente y partiendo quizá en esa época, pero conectarlos de manera general principalmente dos cosas. Uno, un cambio más sociocultural, por decirlo de alguna manera, de mentalidad en el emprendedor chileno, que quizás en ese momento tenía un foco más de emprendimientos tradicionales y quizás focos en problemáticas más locales, para mirar otras opciones que podían ser focos un poco más innovadores y también buscando resolver problemáticas más globales o al menos regionales. Y por otro lado también el buscar generar o dinamizar o potenciar el ecosistema de emprendimiento en Chile también. Está partiendo. Sí, estaba partiendo. Y además que han pasado muchas cosas y luego, yo soy mucho más viejo que tú, Javi, entonces me dicen, el 2010... Esto es ayer. En la historia de la vida de la persona, en la historia de este país es ayer. Lo que pasa es que el hito es muy relevante y ha cambiado mucho el ecosistema. Eso yo creo que es lo más. O sea, claro, 15 años no es tanto tiempo, pero en la transformación que ha tenido el ecosistema en estos 15 años yo creo que es tremenda. Sí, o sea, llegando a estar en los mapas a nivel mundial como polo de emprendimiento e innovación a nivel latinoamericano. Entonces, creo que es bien potente esa transformación. Seguro, y además que pionero en Latinoamérica, luego que aparece Startup Chile, ¿cómo le va a Latinoamérica en esto? ¿Cuántos otros países te están mirando Startup Chile y dicen, yo también quiero? ¿Quién está apuntando en la misma dirección? Mira, y de hecho no solo en Latinoamérica, cuando se crea este experimento loco de Startup Chile, primera aceleradora pública a nivel mundial, empiezan a surgir otros programas de programa de aceleración pública en distintas partes del mundo. Obviamente Latinoamérica, en Perú, también, qué sé yo, no sé, en Brasil, empezaron a surgir en Jamaica, por ejemplo. O sea, empezó a haber como algunos inspirados de manera más directa y otros de manera más indirecta, como también el caso de Estonia, qué sé yo, pero varios se inspiraron en este modelo que juntaba dos mundos que no necesariamente te hacen sentido si los miráis a primera vista, ¿cachai? Tení, por un lado, este mundo del emprendimiento que es rápido, que es ágil, que tiene ciertas características, y por otro lado tenía el mundo público, que tiene otras características bien particulares. Hay proceso, hay un poco más de burocracia, o sea, tenéis que cumplir con ciertos procesos y en ese sentido se juntan estas dos cosas
y se ve que en Startup Chile empieza a funcionar. O sea, algo hizo clic cuando se juntaron estos dos mundos y claro, otros empezaron a inspirar en eso. Y creo también, independiente de la inspiración específica en el modelo de Startup Chile, es súper interesante lo que ha pasado en los últimos años en Latinoamérica en términos de emprendimiento e innovación. Porque uno está viendo ecosistemas como el caso de Colombia, por ejemplo, que es impresionante cómo se ha desarrollado en un periodo bastante corto de tiempo y sin necesariamente tener tanto apoyo público. Entonces, ahí hay una figura interesante. El caso de Uruguay, que siendo un país que es bastante pequeño, más pequeño que el nuestro por lo menos, con harto, en ese caso sí, apoyo público, también se han ido posicionando, así que creo que es bien interesante lo que está pasando. Súper interesante, porque en general en la región uno mira luego Brasil, rápidamente, mira Argentina, rápidamente, México. Rápidamente. Pero efectivamente Colombia hace un tiempo, yo me estoy encontrando con muchos emprendedores colombianos que están llegando, que nos siguen, de hecho, en Experiencia Tech, gracias por eso, y que nos escriben, y como, wow, un par de amigas que desde Chile fueron a hacer emprendimiento en Colombia a propósito de que la propuesta de valor que ellos tenían tenía sentido en unas localidades como esa. Y que hoy día están en Brasil, pero lo de Uruguay, qué entretenido, ¿eh? Porque uno escucha poco de Uruguay y cada vez que uno escucha cosas, están pasando cosas entretenidas además. Sí. Totalmente. Qué notable esto que podamos estar conectados y que en una suerte de comunidad mucho más regional y más amplia podamos estar todos dialogando en la misma esfera, en el mismo lenguaje, pero además una particularidad que me di cuenta cuando empecé a meterme en este mundo es que las rondas de pitch de ustedes son en inglés, los emprendedores chilenos presentan en inglés. Sí. Con todo el estrés que ya les provoca pararse a levantar capital, no, ahora hazlo en inglés. Cuéntame eso. Sí, lo que pasa es que ahí también, y algo que me faltó decir al principio, Startup Chile es una aceleradora que no solo es agnóstica en términos de industria, o sea, recibimos toda industria, sino que también de nacionalidad. O sea, efectivamente, ya a la fecha hay más de 98 países representados en el portafolio. Y por supuesto, estos emprendedores no todos hablan español. Ajá. Entonces, por un lado, nuestro programa es en inglés por eso, porque tenemos emprendedores que no manejan el idioma y nosotros buscamos como Startup Chile ser esta puerta de entrada a Latinoamérica también para estos emprendedores. Entonces, por eso el programa es en inglés. Y pitchar en inglés, claro, un poco en la línea de eso, pero también en la línea de que si uno está pensando en emprendimiento a nivel, con una escala un poco más global, hoy día el inglés es el idioma del negocio y en realidad va a tocar pitchar en inglés en varios países. O sea, tú vas a Japón o a Corea o incluso a Suiza y finalmente el inglés es el idioma. Sí, entonces, claro, es como un poco para entrar también en ese, competitivamente un poco en ese ecosistema. De todas formas, claro, le pones esta dosis de estrés adicional, pero por lo menos practicas con la gente que tienes más cercana, con aquellos que hay una confianza distinta, que si te equivocas no pasa mucho, es como... Tratamos de que practiquen harto. Sí. De hecho, nosotros tenemos instancias específicas donde son 3 startups en una misma sesión con 2 personas del equipo de Startup Chile y presentan cada uno su pitch y todos le damos retroalimentación. Bueno. Entonces es como uno para que se suelten, les recomendamos al tiro empezar a soltar en inglés, pitchar la mayor cantidad de veces que puedan y claro, un poco soltar esos nervios. Yo creo que tiene 2 cosas, como uno soltar esos nervios y 2 también para las startups que tienen soluciones un poquito más técnicas, a veces es muy difícil traducirla en algo que sea comprensible para alguien que no está metido en eso. Sí. Entonces creo que nos enfocamos harto en esas 2 cosas. O sea, un pitch bien estructurado con la información necesaria, problema, solución, tracción, quién es el equipo, ¿cachai? Pero también que se entienda la solución, que suena como, pero no necesariamente está tan dado. Sí, recuerdo un chip por ahí, es que en ocasiones, y sobre todo cuando te cambias de idioma, no hay que hablar tan poéticamente, ser más bien concreto, cosa que te facilite la comunicación. Cuesta a veces porque uno piensa la idea en nuestro cerebro se manifiestan de manera distinta y luego verbalizarlas con todo el estrés adicional puede ser difícil. Y además nosotros llenamos los vacíos de información. Sí. Entonces uno habla y uno asume que el otro tiene el mismo conocimiento, pero en realidad no es así. Tal cual. Oye, a propósito de los conocimientos que todos debiesen tener, Startup Chile funciona un modelo de Equity for E con 3 programas. Cuéntanos algo de eso. Exactamente. Nosotros desde el año 2020, porque antes teníamos programas que se llamaban de otra forma, ¿ya? Desde el año 2020 tenemos estos 3 programas, Build, Ignite y Growth, que son 3 programas que dependen de la etapa de desarrollo de la startup. En el fondo, Build, etapa más inicial, concepto hasta máximo 1 año desde las operaciones comerciales, Ignite, que es para startups que tienen al menos un prototipo funcional, el famoso MVP, que pueden empezar a validar ya con usuarios, clientes, y hasta 3 años desde las operaciones comerciales. Y Growth, que es para startups que ya están en etapa más de escalamiento, que están vendiendo por lo menos 80 millones de pesos en el último año. Entonces, depende un poco de esa etapa de desarrollo. Y aquí lo que hacemos con las startups que seleccionamos para estos 3 programas es tener un programa de aceleración que va entre 4 y 8 meses, dependiendo del programa. Efectivamente le entregamos este financiamiento equity free, o sea, estos fondos públicos que para Build son 15 millones de pesos, para Ignite son 30, con la posibilidad de extensión a 20 millones adicionales,
y para Growth son 75 millones de pesos. Y además este programa que contempla un montón de actividades de aprendizaje entre pares, de comunidad, conexión con mentores y conexión también con distintas redes. O sea, buscamos conectarlos con redes de corporativos para que puedan tener retroalimentación temprana y también oportunidades de negocios o de alianza, eventualmente también con redes internacionales, con redes de acceso a financiamiento, VC, banca, etcétera. Así que eso en términos generales. Qué buen dato, pero espérame, que me queda esto. Pero estos son financiamientos, son aportes, no estás siendo parte de la propiedad de la startup que lo adquiere. Exactamente. Nosotros, Startup Chile es una gerencia dentro de la Corfo, entonces nosotros somos 100% públicos, no podemos tener equity en ninguna de estas startups y no buscamos tenerlo. En el fondo lo que hacemos es que le entregamos este financiamiento que lo único que tienen que hacer los emprendedores es rendir, o sea, un poco mostrarnos de que lo invirtieron realmente en su startup y en su plan de desarrollo y de crecimiento. Sí, claro. Eso finalmente son platas públicas y hay que demostrar que están bien invertidas y que tiene que ver con los objetivos y propósitos de Startup Chile en este caso. Exactamente. Y también ahí quizás para volver un poco al origen de Startup Chile, pero fue bien cuestionado Startup Chile cuando nace, ¿Ya? Porque imagínate en un contexto de crisis donde el Estado de Chile decide invertir no solo en startups, sino que en startups extranjeras también. Ajá. Y esa cuestión fue como, pero ¿por qué no invertimos solo en chilenos? En el fondo, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, creo que hay mucho en estos 15 años de Startup Chile de cómo se ha desarrollado el ecosistema y cómo Startup Chile también ha logrado demostrar un poco el impacto, no solo sociocultural quizás que se buscaba tener al inicio, sino que también el impacto económico que se logra a través de las startups. Es que finalmente este modelo se ha consolidado y también por eso creo que fue replicado en otros lados también, y por eso hoy día estamos también celebrando nuestros 15 años. Sí, claro. Al principio muy contraintuitivo y luego todos somos capitanes, creo que se dice, capitanes generales después de la guerra. Después de la guerra, claro. Pero al principio es como seguramente estaban llenos de no y son esos no los que hay que ser capaces de transformarlo y empujar juntos. Oye, y a propósito de esto, los 15 años, ¿cuáles son para ti los principales hitos que han marcado estos 15 años de Startup Chile? Mira, te diría, los primeros 5 años fueron bien marcados por esta búsqueda, este impacto más bien sociocultural, de atracción, sí, finalmente mucha atracción de talento, generación de ecosistema. El año 2015 creo que se da este primer hito, o segundo, en realidad después de la creación, hito donde es, bueno, necesitamos tener un impacto no solo sociocultural, sino que también económico. Y es ahí donde, en el fondo, Startup Chile realmente es una aceleradora de emprendimientos de base tecnológica. O sea, ya directamente busca mover la aguja en los negocios, no solo en el ecosistema, sino que busca mover la aguja en los negocios. Y creo que en ese momento cambia y se transforma un poco también el programa, porque ya no es solo conectar a estos emprendedores chilenos y extranjeros con el ecosistema, sino que es apoyarlos a que crezcan y a que se desarrollen y a que pasen del punto A al punto B de su emprendimiento lo más rápido posible. Entonces creo que ahí hay un primer hito. En el año 2016-2017 se crea el programa TSF, The Startup Factory, que es un programa que tiene foco exclusivamente en ese momento en fundadoras, o sea, en startups fundadas por mujeres. Y creo que eso también fue un hito bien importante, porque el mundo del emprendimiento lo sigue teniendo, más aún en esa época, una brecha donde hay menos mujeres que están emprendiendo en tecnología. Entonces, en esa línea, este programa buscaba en etapas bien tempranas apoyar exclusivamente a mujeres emprendiendo en tecnología. Así que creo que ese es otro hito bien interesante. Ahí también, ya posteriormente, el año 2020, que se transforman y se crean estos 3 programas Build, Ignite y Growth, creo que también es bien interesante porque uno, en el fondo, se crea un programa adicional donde se busca apoyar a startups en etapa más avanzada, que respondía muy bien a lo que estaba pasando en el ecosistema, porque ya estábamos teniendo un grueso más grande de emprendimientos en Chile que estaban en esa etapa. Entonces ya empieza a ser interesante y empieza a haber una masa crítica importante para eso. Y también se transforma este programa TSF, pasa a ser una iniciativa más transversal que se llama Female Founder Factor, perdón que sea en inglés, pero es por lo que conversábamos antes, que básicamente lo que busca hacer es relevar la importancia que tiene el factor femenino dentro de la ecuación del emprendimiento, o sea, la diferencia que hace una mujer cuando está dentro de un emprendimiento. Entonces, en esta línea lo que hacemos es, a través de los 3 programas, ya no solo para la etapa más inicial, sino que también hasta Growth, hasta la etapa más avanzada, generar una comunidad entre las fundadoras. Entonces buscamos mucho potenciar eso, el aprendizaje entre pares por parte de ellas también, y el visibilizar estos casos de éxito, estas mujeres que están
emprendiendo en tecnología, como Lab4U, como todo con distintas industrias. Y por otro lado también visibilizar a otras, en el fondo mujeres que están ya sea invirtiendo en startups, mentoreando, o sea como en distintas veredas también del emprendimiento. Así que tiene mucho eso. Y además nuestro programa Build tiene una cuota de un 50% de fundadoras al menos, y tenemos un cofinanciamiento diferenciado para Igniting Growth, donde reconociendo que para las mujeres es más difícil levantar capital, se les pide un cofinanciamiento menor. Buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo que hay una diferencia cualitativa y cuantitativa cuando participan las mujeres. O sea, no tengo duda de aquello. Tanto en el mundo laboral como en el mundo académico, veo a los grupos de alumnos y estudiantes cuando estamos desarrollando algún proyecto, cuando participan más activamente mis alumnas que mis alumnos, se nota. Absolutamente. Cuando el proyecto se mueve de manera distinta, se nota. Y claro, lamentablemente uno hoy día tiene que hacer ese filtro. Oye, pero ¿por qué? Claro, está Juanita, está Francisca, están pasando cosas con mujeres que están tomando la forma de implementar algunos proyectos de manera que un grupo de hombres por sí solos lo piensa en versión hombre. Somos súper fome además. Yo creo que la gracia está también en la diversidad. Ajá. Y creo que es algo que nosotros, es uno de los así como valores principales de Startup Chile, el valor de la diversidad. Nos gusta tener emprendimientos de distintas tecnologías, de distintos países, o sea, distintas industrias, distintos países, y también fundados, o sea, las mujeres representan cerca del 50% de la población mundial. Tiene sentido que también estemos representadas desde las problemáticas hasta las distintas formas, así que de todas maneras creo que ahí está la diversidad como gran valor. Y quizás como último hito ahora que decirte, estos 15 años. O sea, cumplir 15 años también es un hito relevante. Absolutamente. ¿Cómo lo estamos celebrando estos 15 años? ¿Qué actividades específicas estamos haciendo y qué se viene para el futuro? Otros 15 años, por cierto, ¿no? Por cierto. Bueno, hemos hecho varias cosas este año y hay varias cosas también por venir. Partimos así como kick-off de este cumpleaños número 15 en el Made in Conce, donde tuvimos una instancia que estuvo súper entretenida, que estuvieron de manera telemática. Estuvo el vicepresidente Corfo, estuvo un ex vicepresidente de Corfo, y estuvo también Nicolás Shea, que es como de los cerebros también detrás de Startup Chile, y presencialmente estuvimos también con Rocío Fonseca, que fue una de las directoras ejecutivas de Startup Chile, y tuvimos un panel que estuvo integrado por 3 startups en nuestro portafolio, así que estuvo súper entretenido y básicamente un poco caminamos por la historia de Startup Chile en esta instancia. Así que fue el primero. Hemos tenido algunos otros hitos comunicacionales, acabamos de terminar de seleccionar a la generación número 10 de los programas Building Igniting Growth, entonces en los 15 años nuestra 10ª generación. Buenísimo. Las vamos a recibir en septiembre, así que eso también se viene. Y el 7 de agosto se viene el Demo Day de Startup Chile de los 15 años. Vamos a hacer solo un Demo Day este año que va a tener precisamente el foco de mostrar a 15 startups icónicas de nuestro portafolio que representan de alguna forma estos hitos por los que ha ido pasando Startup Chile a través de los años. Así que se viene eso también. Y ya en octubre la celebración de cumpleaños, ya propiamente, el evento de cumpleaños. Sí. Qué bueno. Yo me perdí el del Made in Conce. Este año no fui. Bueno. Hay que ir al Made in Conce. Sí, de todas formas. Lo he pasado súper bien cada vez que voy allá. Oye, qué buenas cosas han sucedido y qué buenas cosas se vienen ya, pero en agosto viene este Demo Day y en octubre el cumpleaños. Ya, torta, evento y todo ese tipo de cosas. Sí. Qué bacán. Me encanta, me encanta. Y para Javier Araneda, ¿qué viene? ¿Qué se viene en el futuro, en el corto plazo? Mira, en el corto plazo, enfocarme 100% en cómo podemos seguir potenciando Startup Chile, posicionando Startup Chile, que nos mantengamos en el top of mind ahí en Chile, y también posicionándonos y seguir vinculándonos internacionalmente, que creo que es bien relevante. Startup Chile al final del día es quien atrae emprendimientos de fuera y los inyecta un poco en el ecosistema acá. Somos, en el fondo, la organización que tiene la capacidad, gracias a un convenio que tenemos con Migraciones, de que los emprendedores extranjeros que vienen tienen una visa de trabajo de 2 años. Se pueden venir a desarrollar desde acá para Chile y para el resto de Latinoamérica también, que creo que eso es bien importante y lo conecto un poco con lo que conversamos antes, los ecosistemas latinoamericanos y de esta conexión que existe, porque claramente cuando uno le está hablando a un emprendedor de Europa, de África, de donde sea, finalmente no le decís, ven a Chile. Sí, le decís, ven a Latinoamérica, la oportunidad está en Latinoamérica y finalmente Chile es tu puerta de entrada y conecta acá y ten clientes acá y genera impacto acá. Y después sigue escalando, manteniendo ese impacto que tenía acá en Chile, pero sigue escalando y esa es la oportunidad, es Latinoamérica al final. Es Latinoamérica desde Chile, me encanta más ese relato. Igual siempre hay que ponerle algo de poesía para que sea lo suficientemente atractivo para este extranjero que estamos tratando de seducir para que empiece a trabajar desde acá. Exactamente, y ahí también nosotros le decimos, bueno, Chile por distintas razones que ahí podemos entrar a conversar,
pero además Startup Chile como este copiloto, partner que finalmente te apoya en este aterrizaje en Latinoamérica. Me encanta, me encanta. Cuéntanos cómo el que nos está escuchando o la que nos está escuchando, ¿cómo se conecta a estos programas? ¿Se mete a www.startupchile.org y dale? ¿O hay algunas líneas específicas o fechas específicas donde es relevante estar atento? Muy buena pregunta, porque nosotros lanzamos convocatoria para nuestros programas 2 veces al año. Ya. La primera que, claro, ya pasó, que fue en abril, y la segunda que es el inicio de noviembre. Perfecto. Vamos a dejarlo inicio de noviembre, entonces para que estén atentos, porque efectivamente ese es el momento para estar súper atentos a nuestras redes sociales. Bueno, en general estamos compartiendo harto contenido, cosas que están pasando, pero específicamente ahí vamos a estar compartiendo las fechas donde se abre el proceso de selección, y además estamos haciendo webinars informativos, un poco conocer los programas, conocer cómo es el proceso, ciertos tips de postulación también que son importantes, así que esas fechas en el año son claves en el fondo si están interesados en el programa y en postular y en ser parte. Y además, bueno, estamos realizando siempre estos eventos como los Demo Days, participando del ETM, de la Chile Tech Week en general, que me encanta lo que está pasando ahí con la Chile Tech Week también, y tengo mucha expectativa de cómo puede ser este segundo año muy potente. Así que sí, atento a nuestras redes sociales y la página web, como tú decías, www.startupchile.org. Ya lo saben, amigos, amigas, noviembre es una fecha importante para este proceso, pero no esperen noviembre, métanse ya, revisen las redes sociales de Startup Chile, sigan a Javier en LinkedIn y a todo el equipo de Startup Chile, conéctense también con Experiencia Tech, ya lo saben. Javi, muchas gracias por estar acá, feliz de haberte recibido y estuvo súper entretenido, lo pasé muy bien. Muchas gracias, me encantó también. Gracias, Mauricio. Buenísimo. Y a todos los amigos y amigas que están en Experiencia Tech, gracias por estar ahí también. Recuerda que cuando tú contribuyes y cuando te haces activos, haces que las cosas sucedan más rápidas, colaborando activamente para transformar este lugar donde estamos viviendo. Nos vemos. Experiencia Tech.